Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la unidad número 2, que es motores. El objetivo de la unidad nos dice que el alumno diagnosticará el funcionamiento de los motores eléctricos mediante pruebas de operación y actividades del programa de mantenimiento para prevenir posibles fallas de los componentes de estos equipos. Pues bueno, para alcanzar este objetivo vamos a comenzar con el tema 2.1, que es hablar sobre el principio de operación de los motores eléctricos. Entonces vamos a retomar lo que habíamos platicado en otras clases en el que en 1820 Hans Ørsted descubre que cuando a un conductor lo atraviesa una corriente eléctrica se produce un campo magnético. Y pues bueno, ¿cuál es el campo magnético? El campo magnético pues no lo podemos ver, pero mediante experimentos podemos ya determinar cómo es este campo magnético, ¿no? Por ejemplo, de manera natural existen algunos materiales como la magnetita que producen un campo magnético y este campo magnético atrae a materiales ferromagnéticos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este segurito y tengo mi imán, pues lo va a atraer fácilmente. Se dan cuenta, no hubo contacto, simplemente es atracción debido a las líneas de campo magnético. Y pues bueno, este mismo funcionamiento lo tiene un conductor, pero pues hoy en día sabemos que en un conductor se producen dos tipos de campo, uno de campo eléctrico, que son líneas hacia afuera del conductor, y otro que son líneas de campo magnético. La dirección de las líneas del campo magnético obedece a la ley de la mano derecha, en la que el dedo pulgar indica la dirección de la corriente. Si la corriente es hacia la derecha, bueno, pues hacia acá, pues los dedos, los demás dedos, esos cuatro dedos, van a indicar el flujo o sentido del campo magnético. Entonces, al cerrarlos, esa sería la dirección abrazando así el conductor. Entonces, así está determinada la dirección del campo magnético a partir de la ley de la mano derecha. Y pues bueno, a partir del descubrimiento de Hans en 1824, William Sturgeon crea el primer electroimán. Tiene una forma de herradura y este lo barnizó para aislarlo de la bobina que montó sobre él. Y pues fue el primero que se inventó. Levantaba poco peso, pero en 1830 Joseph Sturgeon, Joseph Henry, perdón, Joseph Henry, mejoró el electroimán. Entonces, ¿cómo funciona un electroimán? Pues bueno, es prácticamente un imán artificial en el que yo tomé un clavo como núcleo ferromagnético para mejorar el flujo de campo. Y para la bobina hice un arrollamiento de cobre, de alambre magneto, alrededor de él le di suficientes vueltas para crear mi imán artificial. Pero pues necesito una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación pues la obtengo a partir de una pila que me va a dar una corriente directa. Y este material se debe comportar como un imán atrayendo a los materiales ferromagnéticos. Entonces aquí lo está trayendo, al igual que hace rato el imán. ¿De qué va a depender la intensidad de la atracción? Pues va a depender de la fuente, del número de vueltas, del calibre del conductor. Y pues bueno, si yo desconecto la fuente, pues se va a acabar el campo magnético. Entonces desconecto la fuente y aquí ya se pierde el campo. Si yo me acerco y intento agarrarlo, ya no lo va a traer. Pues bien, entonces ese es el primer invento y todo parte de aquí, del electroimán. Y también descubrimos o platicamos en clase pasada que cuando a una bobina la atraviesa un campo magnético variable en el tiempo, y pues bueno, si está en una resistencia de carga, pues va a circular una corriente, se va a inducir una corriente en la bobina inducida. Y pues bueno, es como si tuviéramos esto, mi bobina, y yo acerco un campo magnético. Aquí estoy obteniendo campo magnético variable en el tiempo. ¿Estoy induciendo alguna corriente? No. ¿Por qué? En primera, pues aquí está abierto, ¿no? En segunda, este produce un campo magnético fijo, o sea que no varía en el tiempo. ¿Puedo hacer que varíe en el tiempo? Sí. ¿Cómo? Pues moviendo y alejando cada vez el imán. Esto va a hacer que el campo magnético varíe en el tiempo, o bien la bobina la puedo estar moviendo para que corte ese campo. Entonces son las formas de hacerlo variable en el tiempo, pero es muy poco práctico. Pero a partir de estos dos, pues surge lo que es el funcionamiento del transformador, que es una máquina eléctrica estática, pues que cuenta con estos dos tipos de bobina. Una que va a ser la bobina inductora, a la cual, pues bueno,
La vamos a alimentar pero con corriente alterna para producir un campo magnético variable en el tiempo. Y ese campo magnético variable en el tiempo va a atravesar a la bobina del secundario o bobina del inducido, que vendría siendo esta función, y pues va a partir del número de vueltas que tenga en cada arrollamiento, va a hacer la modificación de los parámetros de voltaje y de corriente. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el motor. Pues el motor es una máquina eléctrica rotativa que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y pues los motores se clasifican de dos tipos principalmente, que es la de corriente directa y los motores de corriente alterna. Dentro de estos también existe una diversa clasificación, pero esa la vamos a ver en el siguiente tema, en el 2.2. Y pues vamos a hacer un pequeño experimento de funcionamiento de un motor, el motor más sencillo que pueda haber. De manera general, pues en el motor va a haber dos tipos de bobinas, una que va a fungir como estator, que va a producir un norte, un polo sur, y un rotor. Este rotor pues va a ser la parte móvil y también es un conjunto de bobinas que vamos a alimentar con una fuente y para que se produzca también un par de polos, ¿no? Polo norte, polo sur. Entonces, cuando se pongan, por ejemplo, polo norte con polo norte, pues va a haber una repulsión, ¿no? Al igual con polo sur, y eso va a generar un movimiento, una fuerza, ¿sí? Haciendo que el rotor gire por esa repulsión que hay entre polos. Y cuando queden de manera opuesta, por ejemplo, polo norte con polo sur, polos opuestos, pues va a haber una fuerza de atracción. Entonces el experimento que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Yo voy a utilizar un imán para simular lo que es el estator, producir un campo magnético. Esto vendría siendo como un motor de corriente directa de los de imán permanente, los que tienen los cochecitos, esos. Tienen dos imanes, uno que funge como polo norte y otro como polo sur. Y pues bueno, aquí yo pongo mi imán. Y yo voy a colocar una bobina que va a fungir como rotor. O sea que esto va a estar girando. El rotor pues va a estar rotando. Y es ahí donde vamos a obtener la salida que sería nuestra energía mecánica. Aprovechándola a partir de estos choques de polos, ¿no? De fuerzas magnéticas. Y pues a esta bobina la debo alimentar con una fuente. Yo utilizo una fuente de CD. Y pues bueno, me apoyé de unos seguritos para hacer lo que es pasarle la corriente, o sea, la parte de aquí. Y en estos dos ojales pues voy a meter el rotor. El rotor lo hice de esta manera. Hice sobre algo tubular, enrollé alambre magneto y pelé las puntas. Pues bueno, aquí está mi fuente. Vamos a comprobar el funcionamiento de este motor sencillo. Listo, aquí ya tengo conectado. Acerco al imán. Entonces aquí los campos comienzan a repelerse, ¿verdad? Entonces comienza a haber una, una rotación por parte del rotor. Ya voy a acomodarlo un poco. Que darle a veces una pequeña ayudadita para que rompa ese par de inercia. Ahí está. Entonces vemos que pues el principio de funcionamiento del motor es la producción de los campos magnéticos en la parte que se conoce como estator y como rotor. Hay un montón de componentes que integran a cada uno de los motores, pero pues los vamos a ver en el tema 2.2 y vamos a ver más a detalle cómo es que ya tenemos los motores de hoy en día. Ese es un motor muy sencillo, solamente para ejemplificar el funcionamiento del motor. Entonces aquí tendríamos el rotor, está girando. Ahí está. Bueno, pues espero que con estos experimentos sencillos les quede un poco más claro el tema y saben que cualquier duda o pregunta me pueden decir, así como cualquier comentario al respecto que sea para mejorar la clase. Saludos y que tengan excelente día.